Greta, presidente del ENAC, secretario del ENAC, alrededor de la encuesta PYME que los organizadores del ENAC presentaron hace unos pocos días. Bienvenido, César, bienvenido a la mañana de Punto Uno. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos con noticias frescas de la encuesta de ENAC. Cuénteme, ¿cuál es la pregunta que le parezca conveniente respecto a la encuesta? Arranquemos nomás si querés hablar nosotros mientras ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Todo bien, aquí andamos. Bueno, nosotros, soy el secretario de ENAC y nosotros hacemos una encuesta trimestral desde hace más de 10 años y relevamos alrededor de 300, 400 empresas, pymes en general, de 20, 22, 24 provincias del país. Así que, bueno, es un poco lo que no tenemos es la estadística de lo que las pymes del país están, digamos, teniendo respecto a la situación económica, ¿no? No son muy alentadoras. Yo creo que alentadoras en el sentido de que uno espera que todos estos índices que de alguna manera están marcando una tendencia bastante negativa mejoren, pero no solamente por las pymes, sino porque también es un desperdicio, diríamos, de tener una capacidad instalada, diríamos, a la mitad o menos de la mitad, por muchas de las máquinas y las personas, diríamos, sin trabajo, y eso es un perjuicio enorme para el país primero, para las empresas y para los trabajadores. Nosotros tenemos una caída permanente cada trimestre de alrededor de un 2% de la variación digamos, de la cantidad de trabajadores que las pymes tienen. Nosotros tenemos pymes que más o menos tienen en promedio 20 a 24 trabajadores. Así que si uno hace una extrapolación de la cantidad de pymes que hay en el país, supongamos 500, 600 mil pymes, el 2%, digamos, que está siendo despedido, diríamos que no tienen trabajo, es demasiado. Y lo peor de todo es que el 77,6% de las empresas no piensa contratar trabajadores del segundo trimestre. Esta es una encuesta que se hizo en el primer trimestre. Así que bueno, es una situación, diríamos, complicada y más que nada está, diríamos, por una tendencia que tenemos un 50% de las empresas que tiene caída en las ventas. Exactamente. Una de las cuestiones que ustedes señalaron, y me gustaría remarcar algunas cuestiones que vos dijiste, esta encuesta del ENAC tiene una base, un relevamiento de 268 empresas en 17 provincias de la Argentina, y me parece importante que vos lo dijiste recién, son en promedio empresas que tienen entre 20 y 24 años de funcionar. 24 años es lo que marca el informe. Me parece que son pymes consolidadas, no son empresas que recién arrancan, proyectos que pueden estar más endebles con respecto a, bueno, si viene un momento de recesión o complejo. Digo, son empresas consolidadas las que forman parte de su organización y las que hablaron en esta encuesta. Una cosa que me gustaría que destaques es, primero, el tema de la actividad. ¿Cuántas tienen, cuánto le cayó el volumen a las empresas en general? ¿Cuánto en cantidades vendieron menos en este primer trimestre del 2026? No, las pérdidas tuvo caídas en volumen, el 50% tuvo caídas en volumen, pero a mí me les destacar que 24 años significa mucha experiencia, ¿no? En el trabajo, en lo que hay que hacer. O sea, que no son empresas, diríamos, que no tienen experiencia, sino que cuando tienen que despedir un trabajador o tienen que reducir su capacidad, lo hacen porque lamentablemente no es una cuestión de experiencia, sino es una cuestión de la economía del país. Entonces, acá tenemos datos que son la economía real,
en la economía. Empresas de 24 años nos están diciendo que le cayó la venta del 50%, porque los costos pues, subieron en un promedio del 17% y aumentaron sus precios en un 8%. Entonces, ahí me gustaría, César, me gustaría como para ir ordenando, digo, la caída de las ventas, tanto en volumen como en porcentaje de facturación, es uno de los vectores que ustedes ven para la crisis. El otro que señalan sus encuestados es el tema de los costos, como una de las cuestiones centrales del momento crítico. Bueno, acá se va enganchando cada una de las cosas. Tenemos empresas de 24 años que traen el 50% de las ventas y los costos le aumentan el 17%. Pero las empresas, en una cuestión, diríamos, de resolver ese tema de bajas ventas que tienen, aumentan sus precios solamente un 8%. Es decir, hay una diferencia de 9% si lo están absorbiendo las empresas. Fíjense que los costos aumentan 17 y los precios aumentan bastante menos, o sea, hay un 9% de diferencia. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, primer factor, la baja del volumen de ventas, tanto en cantidades como en físico, en monetario. El segundo, el aumento de costos. Una cosa que me parece interesante de lo que yo veía de esta encuesta es que la definición que terminan haciendo los empresarios es absorber ese costo. No lo pueden trasladar a los precios. Exactamente, eso es lo que están haciendo. Si le bajan las ventas y eso le produce una reducción no aumentan los precios, lo que aumentan los costos. Estamos conversando con el secretario general de ENAC, con César Guereta. Si vos hablás con cualquier comerciante, con cualquier pyme, en general lo que te dicen es, la estoy bancando, pongo de la mía o no saco. ¿Qué pasa con la rentabilidad, que supuestamente es el centro de la defensa de la idea del presidente Javier Milei sobre si somos rentables, va a haber más negocios, mejores salarios, mejor producción? ¿Qué pasa efectivamente con la rentabilidad de los empresarios pymes? Bueno, ahí tenemos otro número que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, que es el 67,9% no generó ganancias y el 36% tuvo rentabilidad negativa. Eso es, como decías vos recién, la están bancando las empresas. Entonces, el 44% además indica que de la industria está en rojo. Es interesante ver cómo están golpeando terriblemente a la industria y a todas las empresas en función de cómo le están cayendo las ventas, cayendo la rentabilidad, aumentando los costos. Son tres variables, diríamos, un combo muy, muy complicado para poder tener una supervivencia en el esquema actual. Repaso lo que nos está contando César Guereta alrededor de esta encuesta de ENAC. Ellos encuestaron a sus asociados PYME, aproximadamente 250 de toda la Argentina. El 68% más o menos de las empresas hoy no está dando ganancias. Y de ese 68%, el 36%, es un poquito más de una cada tres, directamente perdió plata, tuvo una rentabilidad negativa. Y si lo ves en el sector industrial propiamente, casi el 50%, el 45% de las empresas industriales en la Argentina están en rojo. ¿Así es? Sí, es así. Tengo que aclarar que como nosotros hacemos la encuesta durante más de 10 años, estos números no son, digamos, una situación coyuntural que se dio en este trimestre. Se viene dando desde un año y pico o más, se viene dando de las rentabilidades que van cayendo, que no tienen rentabilidad, que caen las ventas, que la capacidad instalada. Todo esto se viene dando, diríamos, paulatinamente trimestre por trimestre. Es decir, un empeoramiento generalizado. Un empeoramiento generalizado que tiene que ver con el rumbo de la economía. No es que acá no es un verano ni es un invierno, no, es una constante de asedio de las variables económicas al funcionamiento de las empresas. Estamos recorriendo junto a César Guereta del ENAC
esta encuesta sobre el estado de las pymes, una de las cosas que me parece interesante, porque mezcla igual la microeconomía y la macroeconomía, tanto que les gusta hablar de la macroeconomía, tiene que ver con este tema de la liquidez, que le cuento lo que es la liquidez a quien no lo sabe o no tiene un comercio o una empresa. Es la guita que hay en la calle, el tiempo que uno tarda entre que le entra una guita, entre que hace una venta, la tiene a disposición, paga una cuestión, si pide un descuento de capital, un cheque o algo, digo, cuánto. Ustedes lo que ven también que otra de las cuestiones que más se le complica a las empresas hoy es la liquidez, porque tardan mucho en cobrar y se terminan teniendo que endeudar para aguantar en un momento de tasas altas, tasas pasivas altas, activas altas. Es así, hay una consulta que tiene que ver con lo que nosotros le preguntamos respecto de la cadena de pagos y dice el 49,3 días son los plazos promedio de cobro. Es decir, desde que entrega la mercadería, factura, pasan alrededor de 50 días hasta que cobran, hasta que se hace de liquidez para que entre el dinero. Eso es, digamos, es terrible, aparte del promedio, un plazo promedio de pago de 35 días. Lo que le pasa a las pymes, que hay un desfasaje entre las que en los cobros y los pagos. Es decir, cuando las pymes tienen que pagar a sus proveedores, están hablando de que ahí tienen 14 días de diferencia desde que hacen efectivo el pago del proveedor y cobran del cliente. Estamos hablando de 14,2 días, casi medio mes de diferencia entre lo que cobran y lo que pagan. No sé si se entiende claramente esto, pero hay un desfasaje, lo cual produce una liquidez negativa. Es decir, le está bajando la caja, durante 14 días le está bajando la caja a un nivel bastante complicado, porque hay un tema que tenemos que tener claro. Nosotros tenemos que pagar impuestos y no podemos prorrogarlo. Tenemos que pagar salarios y no... Quiero poner con un ejemplo muy práctico, digo, que usted lo sabrá, digo, cuando cualquiera que tiene un comercio, cuando las tarjetas de crédito, por ejemplo, si vos querés que te den la plata en un plazo corto, te cobran un descuento bruto que puede llegar hasta el 8% solo por usar el medio de pago. Si querés que te cobren un 2%, que ya es un montón, en general tenés hasta 18 días hábiles para que aparezca la cuenta de alguien que te compró ese día. Bueno, casi 24, 25 días después, corridos con suerte, te entra la plata de esa tarjeta de crédito, que es un medio de pago que obviamente encima la gente utiliza mucho para poder ordenar su economía personal. Y como vos decís, los impuestos o los pagos de los servicios sobre todo, bueno, son del 1 al 10 y si no, tienen tasas de vencimiento por suspensión y por mora. Y ahí me parece importante, digo, este desfasaje que ustedes están notando, ¿con qué los están financiando las empresas? ¿Cómo hacen para llevar su caja día a día? Normalmente es un reacomodamiento. Muchas empresas están recurriendo a ahorros al banco, se están endeudando de manera negativa, o sea, el endeudamiento para pagar los costos fijos está creciendo. Eso significa que piden créditos para pagar los costos fijos, las cosas que normalmente no se pueden evitar. Una cosa es pagar costos fijos y otra cosa es tomar un crédito para crecer. Acá no toma nadie un crédito para crecer, todo es para pagar, o pagar impuestos, pagar costos fijos, pagar salario. Eso diríamos es realmente nocivo para el funcionamiento de la empresa. Eso lo que hace es repercute también en las aspiraciones de invertir, porque ¿quién puede invertir sabiendo que está endeudado? O sea, es un endeudamiento sobre un endeudamiento en un esquema que no parece mejorar. Eso también después, no sé si podemos hablar de las expectativas que tienen las empresas respecto a cómo viene el año. Exactamente, quería seguir alrededor de esta encuesta que hizo la Asociación de Empresarios Nacionales. ¿Cuáles son las expectativas del sector PYME? Respecto de las expectativas son malas. El 68% cree que la situación del país empeorará. Acá hay que explicar algo. Cuando nosotros decimos que el
60% cree que la situación es porque dice que la situación económica va a empeorar. Pero cuando otras empresas, que no es poco, que dicen se va a mantener igual, que estamos hablando del 17%, se va a mantener igual en este esquema que venimos viviendo, entonces el 17% sostiene que va a mantener igual porque está mal. Y ahora, si además 68% cree que va a empeorar, la situación es complicada, porque realmente es un número muy grande, estamos hablando de 7 de cada 10 empresas, que está diciendo que la situación económica va a empeorar. Eso significa una expectativa muy desfavorable para el funcionamiento. Hace que realmente uno se tenga que repensar para qué está funcionando la empresa. Obviamente que la expectativa siempre del empresario es seguir adelante, porque una pyme tiene relación, diríamos, además de con sus proveedores, tiene relación con sus trabajadores, muchos de ellos son trabajadores que les ha costado mucho tiempo formarlos, no sé, a las empresas nos cuesta desprendernos de nuestros trabajadores porque realmente son la formación que nosotros, la inversión que tenemos, y normalmente es el personal para capacitarlo en lo que nosotros hacemos. O sea, no podemos despedirnos abiertamente de un trabajador, porque además sabemos el efecto que produce, un efecto, diríamos, en las relaciones que tenemos con los trabajadores, sino también, además, contribuimos a la caída de consumo, que es el peor problema que tienen las pymes hoy. Hoy el peor problema que hay es la caída del consumo. Entonces, cada vez que despedimos estamos ayudando a que el consumo cada vez sea menor. Perfecto, estamos hablando con César Guereta. ¿Qué repercusión tiene en el plano político? ¿Cómo ven las pymes al gobierno nacional según lo que relevaron ustedes en la encuesta? Disculpame, no te alcancé a escuchar. Te decía que toda esta cuestión sobre el malestar productivo tiene un reflejo que ustedes relevaron en el plano político. ¿Cómo están viendo las empresas al gobierno nacional y a la política en general? Las empresas respecto del gobierno nacional tienen muy mala nota, por decirlo de alguna manera. Básicamente la gestión gubernamental está en una situación, 7 de cada 10 empresas evalúan la gestión como mala o muy mala. 7 de cada 10. Entonces, además consideran que no se controla la inflación, porque eso todo el mundo lo sabe, que ahí estamos hablando de incremento de costos, los precios los estamos aumentando, y respecto de los costos estamos perdiendo un 9%, entonces no controla la inflación en una situación donde no se pueden aumentar los precios. Y eso que se traduce también en la cantidad de desempleo, se traduce en un montón de la población que está yendo a sumar a la pobreza. O sea, el 82% de las pymes, 8 de cada 10, cree que el problema de la pobreza no se resolvió. Esos son índices muy desfavorables para la gestión gubernamental. Evidentemente, el gobierno no está orientado a resolver problemas de las empresas. Es claramente, son las empresas dicen que la situación económica va a empeorar, tanto en lo nacional como en lo sectorial, la situación económica va a empeorar. Entonces, no hay una expectativa, porque ya es un modo de operación ya que se vislumbra, y todo el mundo sabe que el gobierno no está apuntando a resolver el problema de las empresas. César. Además de eso hay que ser claro en algo. El endeudamiento termina, diríamos, siendo parte del costo de las empresas, y eso nos hace menos competitivos a las importaciones, porque cuando un país no tiene endeudamiento o maneja su economía de una manera, puede traer los productos a un precio que nosotros no podemos tener, porque los costos que tenemos incluyen el endeudamiento indebido del gobierno. ¿Cómo es eso?
Claro, acá tenemos un tema, ¿no? El endeudamiento, la deuda que está tomando el gobierno hay que pagarla. Exactamente. ¿Cómo la paga el gobierno? Con la recaudación. Eso significa que a nosotros, que los impuestos de las empresas contienen una parte que tiene que ver con el pago de la deuda. Las empresas y la gente, todo el que paga impuestos, tiene que aportar una parte para pagar esa deuda de medida que se tiene. Ahora, ¿a dónde va esa deuda? Sabemos que a las pymes no va, si no, no tendríamos este esquema, esta situación. Entonces, ahí hay un tema, digamos, Clarísimo. que no podemos competir, inclusive con el exterior, porque nosotros tenemos que pagar una deuda de alguna manera que están tomando y que no vuelve a la sociedad. O sea, ustedes, todo el mundo sabe, no mejoran las rutas, lo cual produce problemas de transporte en las economías regionales, en las provincias. Los costos de los fletes internos, más todos los costos de los impuestos que tenemos que pagar, nos terminan afectando la competitividad. Ese es un tema, digamos, que no se está estudiando. César, clarísimo. Te hago la última. Ustedes relevaron las necesidades que tendrían para una ley de financiamiento PYME que se está debatiendo, una ley de emergencia que se está debatiendo. Hay varios proyectos en la Cámara de Diputados. ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué ven? No en el mediano plazo, sino para poder salir y seguir produciendo, comerciando, brindando servicios. La primera situación que vemos que es importantísima es, esta ley de emergencia normalmente se pide por un año. Esto no es el RIGI, ¿verdad? No es que no están pidiendo un beneficio por 30 años. Este beneficio que estamos pidiendo es por un año. ¿Para qué? Para que no nos embarguen, para tener en algún momento una consideración en las tasas, pero también porque para nosotros es importante, para no tener que despedir, para no tener que generar más caída de consumo. No queremos ser responsables de la caída de consumo. Estamos pidiendo una emergencia, de alguna manera, para sobrellevar esta situación a niveles que sean aceptables. Nosotros estamos pidiendo algún acceso preferencial a líneas de crédito. El 90% pide un acceso preferencial a líneas de crédito. Estamos citando de vencimientos impositivos y previsionales, es otra cosa que se pide en la ley de emergencia pide. Por ejemplo, el subsidio tarifario. Tiene que haber un subsidio tarifario de la luz y del gas. Producimos energía y aparentemente no aparece. Me encontraba en la semana pasada tuvimos una exposición y encontraba con gente de España que decía que en España están poniendo una carnicería al lado de otra con venta de la carne argentina. Y nosotros cuando la hablamos, y el consumo interno, ¿qué pasa con la carne en el Estado? Está todo, diríamos, retorcido a tal punto que nos están pegando a las pymes, nos están pegando a los trabajadores, al consumo interno. Exactamente. César Guereta, secretario general de ENAC, muchísimas gracias por la comunicación. Agrego una cosa al final. Sí. Todo esto que parece negativo, nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista que nosotros, si nos corrigen estos índices que son tan negativos, el potencial de las pymes en Argentina es enorme. Entonces se está perdiendo una capacidad económica enorme, porque además de que tenemos el 70% de trabajadores, nosotros tenemos que ser claros. No desde el punto de esto que estamos mostrando tiene que ver para que recapaciten que estamos perdiendo una oportunidad enorme. Exacto. Eso debería agregar, me parece muy importante. César Guereta, en la mañana de Punto Uno Stream, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Seguimos nosotros en esta mañana. Pulpo, si te parece, vamos a una pequeña pausa.